Bien. Ahora, ¿cómo me escuchan, muchachos? Se escucha bien, doctora. Se escucha bien, doctor. ¿Y están observando la presentación? Sí, se ve. Ya. Entonces, vamos a ir de esta manera. Vamos a seguir, a ver, espero que esta vez ya no nos falle. Estábamos hablando entonces de que los hongos tienen la siguiente morfología. Voy a volver a repetir todo lo que ya habíamos avanzado, porque no han sido siguiendo las diapositivas. Los hongos pueden ser unicelulares o pluricelulares. Unicelulares cuando están compuestos por una sola célula y se conocen con el nombre de levaduras. Y pluricelulares cuando tienen un talo filamentoso y se conocen con el nombre de mohos. Generalmente los hongos pluricelulares, están formadas por estructuras tubulares como estas que les estoy mostrando con el cursor, que se forman a partir de una espora que da lugar a un tubo germinal. Y a un filamento también como micelio, se conoce con el nombre de micelio, y es una masa algodonosa. ¿Alguna vez han debido observar ustedes un hongo sobre una fruta que se está pudriendo? Generalmente sobre la naranja, ¿no es cierto? Tiene cuando la naranja tiene la podredumbre gris, que es ocasionada por un hongo, esa podredumbre gris se hace como una lana blanca y verde al mismo tiempo, ¿no es cierto? Sobre la naranja. Y a eso se llama micelio, cuando ya se observa esa masa. Lo mismo, si nosotros hacemos crecer a los hongos en medios de cultivo para hongos, como es el agar de Saburó, vamos a encontrar en el crecimiento un micelio aéreo y un micelio vegetativo. Voy a referirme a ellos después. Vean aquí, justamente, miren, el micelio vegetativo que puede fijar al hongo se va a responsabilizar de su nutrición y de que crezca el hongo. Va a asegurar la absorción y va a asimilar todos los nutrientes. Luego va a producir hifas que se van a sumergir en el medio de cultivo sólido. Y los que producen micelios aéreos, así entretejidos, como especie de algodón, ya es porque tienen órganos de fructificación y son responsables de que se diseminen. Al mismo tiempo están conservando la especie. Posibilita que se reproduzcan localmente y también a distancia mediante las esporas. O sea, son muy invasores. Pueden invadir los ambientes con mucha facilidad. Pueden producir hifas rampantes o superficiales en medios de cultivo sólido. ¿Qué podemos decir de la reproducción de los hongos? La reproducción de los hongos hemos dicho que puede ser sexual y asexual. La reproducción sexual es la que se realiza mediante esporas, cuando se fusionan los núcleos, dos núcleos haploides sexualmente diferentes y se forma una célula diploide o cigoto. Una vez que tenemos el cigoto, este cigoto puede dividirse meióticamente y formar 4 células haploides conocidas con el nombre de esporas. Estos se llaman hongos perfectos. Los hongos perfectos no son comunes cuando producen patologías en los seres humanos. O sea, en los seres humanos se producen hongos imperfectos, que vamos a ver enseguida. ¿Cuáles son? Generalmente la reproducción asexual es la que caracteriza a los hongos imperfectos. Y esta es la forma de reproducción de los hongos que atacan al ser humano, los hongos responsables de las micosis clínicas, que tienen reproducción asexual. Aquí no existe fusión de oonúcleos, simplemente se generan los esporos por un proceso mitótico de células haploides y hay un crecimiento de micelios, por eso se denominan hongos imperfectos. Ahora, existen varios tipos. Existe, por ejemplo, la fragmentación. Se fragmentan las hifas segmentadas y dan lugar a una nueva colonia. Hay por gemación,
cuando se forma una yema de la célula madre y da lugar a una célula hija. O los hay por esporulación, que se forman esporas que germinan posteriormente. Ahora vamos a ver cuáles son los hongos de más importancia clínica. Nosotros como bioquímicos les he dicho que tenemos que estudiar a los hongos que atacan al ser humano. Por ejemplo, tenemos micosis cutáneas o superficiales, aquellas que van a atacar la piel, los pelos, los cabellos o las uñas. Tenemos otras que van a atacar el tejido subcutáneo y se van a denominar micosis subcutáneas. Y tenemos otras que a mayor profundidad van a atacar y se van a llamar micosis profundas o micosis sistémicas. Estas micosis profundas o sistémicas pueden atacar cualquier órgano, por ejemplo, los pulmones, por ejemplo, el corazón, por ejemplo, los riñones, el estómago, etcétera, etcétera. Los hay también hongos de importancia clínica que son productores de micosis oportunistas. Y las micosis oportunistas son las que se llevan a cabo que están como por ejemplo personas que viven con diabetes, personas son inmunodeprimidos, personas PBBS, pacientes que viven con el virus del SIDA, ¿no es cierto? Esos son los PBBS. Estos son fáciles, por ejemplo, del Cryptococcus neoformans. Es una levadura que es característica de invadir a los PBBS, a los pacientes que viven con el virus del SIDA. Y así, hoy vamos a comenzar con el estudio de las micosis superficiales. ¿Cuáles son los agentes causales de las micosis superficiales? Vamos a ver los más importantes. Las micosis superficiales atacan a la piel, como estarán observando en estas fotografías. Pueden atacar la piel de la cara, de las manos o la espalda, en fin. Generalmente son producidas por dos grandes grupos de hongos, las levaduras y los dermatófitos. Los dermatófitos se conocen con el nombre de tiñas, tiña blanca, tiña negra, cruris, ya van a observar. Las primeras, las levaduras, generalmente las tenemos como parte de la microbiota normal, que cuando existe algún tipo de alteración, se proliferan e invaden. Y las segundas son, o sea, los dermatófitos son causados por infecciones que vienen de afuera, generalmente que nos estamos contagiando, ya sea de animales como los perros, los gatos u otras personas. Por ejemplo, hay unas lesiones de hongos muy características en forma de monedas, ¿no es cierto? Circulares, con bordes enrojecidos, como este que estamos observando acá en la cara de este paciente. Entonces, este tipo de lesiones son producidas por hongos de perros, por hongos de gatos, por lo general. Ahora, las producidas por las levaduras, estas son las levaduras, las cándida, por lo general, pueden ser hongos que normalmente viven en los seres humanos, pero que aumentan en cantidad y se transforman en patógenos bajo ciertas condiciones del huésped. Por ejemplo, en las heces fecales de cualquier persona siempre existen levaduras en una cantidad menor, pero generalmente pueden estas invadir el organismo cuando hay algún problema o algún mal funcionamiento o la persona está inmunodeprimida o está con una deficiencia nutricional muy grande y entonces invaden. Los de mayor importancia en dermatología y que causan infecciones o micosis superficiales son cándida, sin identificación de especie, y malacesia. Esos son los hongos que causan micosis superficiales en la forma de levaduras. Aquí vamos a hablar de las cándidas. Miren, esta es una levadura cándida SPP. Hay muchas variedades de cándida. Tenemos cándida
albicans, Cándida glabrata, Cándida torulopsis, muchas. Pero nosotros vamos a hablar como Cándida sin identificación de especie. Todavía no estamos en eso. Generalmente, ¿qué causas hacen que aparezcan estas candidiasis? Tienen que haber causas. Por ejemplo, a los hongos les encanta vivir cuando aumenta la humedad, cuando aumenta la sudoración, cuando existe una maceración cutánea de la piel debida a la obesidad, en lo que nosotros llamamos los rollos, ¿no es cierto? Los rollos o debajo de los senos se pueden formar esta sudoración, esta maceración cutánea, y entonces ahí podemos encontrar cándida. También tenemos aparición en personas, por ejemplo, en bebés, en lactantes, que son causas fisiológicas. Aparecen en lactantes, las cándidas también pueden aparecer durante la menstruación, durante el embarazo, y después inclusive pueden producir infecciones vaginales, ¿no es cierto? También las cándidas tienen efectos sistémicos. O sea, este es un hongo que no solamente lo tendremos que clasificar como micosis superficial, sino también micosis sistémica. Las cándidas en pacientes diabéticos, por ejemplo, o en pacientes hipotiroideos, o pacientes que tienen inmunodeficiencias, pueden causar enfermedades muy graves y muy debilitantes. También pueden aparecer en personas que han concluido tratamientos largos de antibióticos o con anticonceptivos o con corticoides. También pueden aparecer. Esto que ven aquí es una candidiasis oral producida en la boca de bebé. Se denomina Muget, este tipo de afección que les estoy mostrando acá con el cursor. Ahora, esta es la de un pliegue de la piel en el caso de obesidad. Y acá están las cándidas vistas al microscopio después de una tinción de Gram. Bien. ¿Qué cuadros clínicos importantes tenemos en las candidiasis? Por ejemplo, tenemos la candidiasis bucal, que les he mostrado en esas placas blanquecinas del bebé, algodonosas en la boquita del bebé, como nata de leche, que no es precisamente por la leche, es cándida, con una adherencia variable a la mucosa, sobre una base enrojecida que puede afectar diferentes zonas de la mucosa oral. También podemos observar la queilitis angular. Esa queilitis angular compromete los pliegues laterales de los labios se rajan, sobre todo en las comisuras de los labios. Se pueden manifestar fisuras y eritema, y puede formar un área triangular con base externa. Eso se llama queilitis. También es producido por las cándidas. En las personas gorditas se produce el intertrigo. Es la inflamación de un pliegue de causa infecciosa, aunque siempre se asocia a un aumento de la microbiota bacteriana local. También puede aparecer candidiasis sobre las uñas y formar onicomicosis por cándida también. Y pueden infectar con cierta frecuencia las uñas de las manos. Ahora, existen también candidiasis genitales. Pueden transmitirse en el caso de la pareja. Si uno de ellos tiene presente la cándida, la patología después de una relación sexual traumática se puede producir el contagio a la otra persona. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con las cándidas. Otro hongo, otra levadura, igual que la cándida, es Malassezia. Malassezia, identificación de especie, es productora de la pitiriasis versicolor. Cuando se observan de dos colores, por ejemplo, las espaldas, miren, acá hay manchas blancas y manchas cafés, ¿cierto? Esta es la pitiriasis versicolor. Es una levadura de la piel, de la microbiota cutánea, y tiene distribución mundial.
¿Qué pasa para que ocurra esto? Que ahí tiene que existir un aumento de humedad, un aumento de temperatura, mucha seborrea, mucha hiperhidrosis y sobre todo estados de inmunosupresión. Se puede presentar con máculas o manchas circulares que pueden variar desde milímetros hasta centímetros, con límites definidos y también con escamas finas, que muchas veces cuando pasamos la uña se desprenden esas como especie de escamitas finas. El periodo de incubación del malacesia es de alrededor de 20 días. ¿Cómo se maneja esta patología terapéuticamente? Generalmente con productos tópicos, quiere decir pomadas, lociones, elixires con efecto exfoliante, como jabones, lociones, cremas con azufre o ácido salicílico o antimicóticos tópicos bajo la forma de spray. También, cuando el área comprometida es muy grande, hay que realizar el tratamiento oral. O sea, hay que tomar antifúngicos administrados, ¿no? Por vía oral. Estas no son las únicas micosis. Ahora vamos a hablar de las micosis superficiales por dermatófitos. Miren, acá tenemos un dibujo que hace gala de ser un microsporum, un hongo dermatófito que va a producir la tiña de la piel. Entre estos son los dermatófitos, las micosis superficiales por dermatófitos, son hongos parásitos de la queratina, que les gusta la queratina, es decir, están estructuras. Estos ya no son levaduras, son hongos porque tienen micelio, como han visto en la figura. Tienen estos córneos. Tienen también estas que se conocen con el nombre de hifas que generalmente presentan tabiques, divisiones. Si las observan, miren, tienen 1, 2, 3, 4, son hifas tabicadas, y estos otros unidas a talos, que conforman todo un micelio. Entonces, estos dermatófitos, conocemos 3, pueden afectar el estrato córneo de la piel, pueden afectar a las uñas y pueden afectar el pelo, el cabello. Los 3 géneros más importantes de los dermatófitos son el tricófito, el microsporum y el epidermophytum. Tricófito, microsporum y epidermophytum. ¿Qué fuentes de infección poseen? ¿De dónde nos contagiamos a estos hongos? No, estos hongos nos podemos contagiar de los animales que conviven con nosotros en las casas, los animales domésticos, como ser los perros, los gatos, algunos conejos, roedores, ganado equino, ganado bovino, pero el más frecuente, el que más frecuentemente nos transmitimos, es el Microsporum canis, que es procedente de los canes, por eso se llama Microsporum canis, seguido por Trichophyton mentagrophytis. Esos son los más frecuentes y esos son transmitidos por animales, porque estos hongos son hongos zoofílicos. Ahora, el más frecuente, el hongo que es producido por los humanos, conocido como hongo antropofílico, el más frecuente es el Trichophytum rubrum. Ahora, también de la tierra existen hongos geofílicos y el más frecuente es Microsporum gipsum. El contagio puede pasar cuando nos juntamos con estas personas en forma directa o en forma indirecta si nos colocamos la ropa. De ahí que utilizar ropa usada no es nada recomendable, porque nosotros no tenemos ojos de microscopio para ver si esta ropa
que yo sé es muy barata, etcétera, etcétera, no trae esporas de hongos que son difíciles de erradicar, muy difíciles, así como el prestarse zapatos o el utilizar zapatos usados o peinetas, ¿no es cierto? O peines. Así es como ocurre el contagio de los hongos. El contagio de los hongos puede ocurrir hasta en una peluquería que no esteriliza bien su material. Algunas personas también tienen una predisposición genética y otras poseen resistencia natural. Nada les pasa a este tipo de infecciones, pero hay gente que tiene una predisposición genética a contagiarse de hongos. Bien, estos son los dermatófitos, que son hongos de cuidado, sobre todo porque comprometen pues la belleza de la piel, de la cara, de la cabeza, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la tiña de la cabeza? No sé si han observado ustedes esos niños pobres que tienen en sus cueros cabelludos unas lesiones como de monedas así, y justo esa como costras que tienen en sus cabecitas, el pelo se le cae el pelo y el pelo está alrededor nomás. Han debido observar. Generalmente se observa en los niños de la calle, esos niños pobres que no tienen buena higiene, que no tienen buena alimentación. Generalmente la tiña de la cabeza puede presentarse como una forma no inflamatoria o inflamatoria. Las tiñas no inflamatorias son la tiña tonsurante, microspórica, producida por Microsporum canis. Se presenta como una placa eritematosa con descamación grisácea, única, infrecuentemente múltiple, asintomática o con leve escozor o prurito, bien delimitada y redondeada, que parecen monedas, ¿no? También tenemos la tiña tonsurante, tricofítica, producida por Trichophytum tonsurans y Trichophytum violaceum. Ambas tiñas clínicamente no contienen pelo, o sea, se observa alopecia. En la parte que está de la mancha hay una alopecia, no crece el cabello. Y se pueden observar varias placas irregulares rodeadas de un borde eritematoso, irregulares y pequeñas, alternadas con zonas de pelo sano. Enseguida les voy a mostrar una imagen. Aquí va. Miren, estas son las tiñas. Miren, esta lesión que estoy mostrándoles en la cabeza de este niño. Las han debido observar muchas veces. Son tiñas inflamatorias y el agente etiológico es el Microsporum canis y el Trichophytum mentagrophytis. Comienzan como una foliculitis o una perifoliculitis. Evolucionan en placas inflamatorias, dolorosas cuando se las toca. A la compresión tienen muy escasos pelos cortos, a veces presentan pústulas, a veces se infectan y tienen abscesos y se forman costras. También tenemos la tiña fábica. La tiña fábica es otra variedad de estas tiñas inflamatorias cuyo agente productor es el Trichophytum schwenleini, que se asocia generalmente a la desnutrición y a la falta de higiene. Justamente son los niños de las calles, los niños de los orfanatos, los que viven en la gota de leche, que son niños que son recogidos de la calle, los que tienen este tipo de afectaciones por los dermatófitos. También podemos ver, por ejemplo, otras tiñas que se pueden observar en diferentes partes del cuerpo. Miren, aquí les estoy mostrando la tiña del cuerpo. Esta es una tiña inguinal. Ocurre cerca, en la ingle, cerca de la ingle. Se usa como sinónimo de tiña cruris. Su agente principal es el Trichophytum rubrum, también el Trichophytum mentagrophytis, en su variedad interdigitale, y el Epidermophytum flocosum. Se observan placas eritematosas
quiere decir enrojecidas, descamativas, únicas o múltiples, que comprometen la cara interna de los músculos, asimétrico. Acá vamos a observar la tiña de las manos. La tiña de las manos también es una tiña cuya presentación clínica más frecuente es la forma hiperqueratósica palmar difusa, con eritemo de escamación, exfoliación e hipoanidrosis. Y la más común de todas, y que estoy seguro que ustedes, los jóvenes que utilizan muchísimos zapatos de tenis, es la tiña de los pies, conocida con el nombre vulgar de pie de atleta o tiña pedis o pie de atleta. La tiña pedis o pie de atleta tiene en su mayoría como causante a Trichophytum rubrum, seguido por Trichophytum mentagrophytis, en su variedad interdigitale. Se presenta entre los dedos de los pies. Miren, acá estamos viendo. Y es por la exagerada humedad que tiene el utilizar constantemente zapatos de tenis. Son factores predisponentes la hiperhidrosis, el uso de calcetines sintéticos, también el uso de baños públicos, el asistir a saunas donde hay tanta humedad sin utilizar una sandalia para proteger los pies y el calzado de tenis poco ventilado. Generalmente es digital y se presenta en los dedos de los pies. Todos conocen. Ya saben, se llama tiña pedis o pie de atleta. ¿Quién es el causante? Trichophytum rubrum, Trichophytum mentagrophytis y Epidermophytum flocosum. Esos son los causantes. Estas tiñas se pueden combatir utilizando antimicóticos, ¿no es cierto? Hay muchos antimicóticos para combatir estas tiñas. Bien, ahora vamos a hablar del tratamiento de estas enfermedades superficiales, ya que son los hongos, células eucarióticas, es difícil inhibir sus vías metabólicas. Entonces, ¿por qué es difícil? Porque no se puede atacar solamente al hongo, a la célula fúngica, sino que hay que afectar a la célula humana también. Por esta razón, la cantidad de drogas antifúngicas es escasa comparada con los antibióticos. La mayoría son antimicóticos tópicos, o sea, en pomadas, en cremas, y algunos son sistémicos, que se pueden administrar por vía oral. El principal mecanismo de acción es el bloqueo de la síntesis de la membrana de la célula del hongo. Una excepción es la griseofulvina, que actúa impidiendo la división celular. Aquí tenemos como tratamientos para estas a la nistatina, que solo tiene actividad superficial a nivel de la superficie de la boca, del tracto gastrointestinal, en la zona perianal, no se absorbe. La griseofulvina tiene actividad solo sobre dermatófitos, inactiva, sin embargo, contra las levaduras. Debe tomarse con comidas, la griseofulvina debe administrarse con comidas junto con comidas ricas en grasas para lograr una buena absorción. El ketoconazol es activo contra levaduras y dermatófitos. Este es muy conocido, el ketoconazol y la griseofulvina, ¿no es cierto? Son muy conocidos. Son activos contra levaduras y también contra dermatófitos. Tienen reacciones adversas a nivel del hígado. O sea que independientemente de las dosis, puede a veces ser cardiotóxico también cuando se asocia a drogas. Hay que tener cuidado con su administración. El fluconazol es un antimicótico de amplio espectro y es activo
contra las levaduras y los dermatófitos y se une pobremente a las proteínas y es muy soluble en agua, por lo que difunde ampliamente por los fluidos corporales. Bien. Esto sería lo que tenemos en cuanto a los hongos superficiales. Ahora bien, en la parte práctica de la micología, ya hemos visto que el diagnóstico de laboratorio de los hongos es más clínico, ¿no es cierto? Porque son lesiones que se producen sobre la piel, en la cabeza, en el pelo, pero también existen algunas pruebas de laboratorio, como la que hemos observado, para realizar tinciones de las micosis superficiales, como por ejemplo podemos realizar el raspado, como están observando acá, utilizando un estilete de las lesiones, y acá si pueden observar está un portaobjeto. Están raspando las escamas de este hongo para que caigan sobre el portaobjetos. Luego se hace un extendido para observación directa utilizando hidróxido de potasio al 10% o al 40% como clarificante y colocamos encima un cubreobjetos y llevamos a observar al microscopio. Además de observación directa, se puede observar a los hongos en cultivos. Y para los cultivos recomendados sobre agares. El agar de Saburo es un agar muy bueno para los hongos y también tenemos el agar cerebro infusión, cerebro corazón, el agar Twin 80, el agar de maíz y los otros que podemos utilizar para cultivar raspando con estiletes o bisturí estas lesiones y luego sembramos en el agro tajos con el mismo estilete, que ya con certeza levaduras y partes del hongo. Los hongos pueden crecer hasta en un mes. Hongo más patógeno tarda mucho más tiempo en crecer. Crecen ningún hongo crece en 24 horas. Generalmente en 2 días, 48 horas, 72 horas, una semana, 2 semanas o hasta en un mes. El hongo que más tarda en crecer es más patógeno. Entonces los cultivos tienen que estar a temperatura ambiente. No necesitamos ponerlos dentro de una incubadora como en la microbiología. Pero hay que tener muchísimo cuidado para trabajar el laboratorio de los hongos. Es muy, muy peligroso y muy infecto contagioso. Hay que tener un equipamiento especial y sobre todo barreras de protección. Bien, si tienen alguna duda, alguna pregunta, si no, vamos a sacar un screenshot de estas 61 personas que se han conectado. Están bien, teníamos a las 12 y estamos al curso de la mitad que hubo para los 12 por la acreditación. Entonces, ya no podíamos llegar al horario de la clase. Por eso es que les he pedido, por favor, que vengan en este horario. También los del grupo descienden en el horario del 310. Bien, estoy sacando. En la siguiente clase vamos a hablar acerca
de las micosis subcutáneas y después vamos a hablar de las micosis profundas y ya vamos a ir terminando el programa porque ya vamos a comenzar con los terceros parciales. Bien, si tienen alguna duda, alguna pregunta, soy todo oídos. Si alguien quiere preguntar alguna cosa. Si no ha estado clara la presentación, vamos a continuar entonces la próxima clase. Si no hay preguntas, a ver, la señorita Celi me puede decir. ¿Ha comprendido todo? Habilite su micrófono. Sí, doctora. Bien, entonces, si no hay dudas, no hay preguntas, nos veríamos la siguiente clase, cada uno en su grupo. O yo les comunicaré si hay algún problema. Hasta luego, chicos. Está bien, doctora. Hasta luego, Miriam. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, doctora. Doctora.